Buenas chicos, estamos aquí de nuevo en el podcast de EatFit. Hoy os voy a presentar una nueva sesión que hemos incluido dentro del equipo y que va a llevar un nuevo integrante de nuestro partner de socios que montamos EatFit y que vamos creciendo como gran familia. Y va a ser el rincón de David. David, que lo tenéis aquí, ahora se presentará él. Os va a hablar de cosas muy interesantes relacionadas con la fisioterapia y cómo se relaciona la fisioterapia con otros campos como la psicología, la nutrición u otros aspectos médicos y de salud. Así que nada, voy a darle entrada y que lo siga explicando. David, coméntanos un poco. ¿Qué tal? Pues, a ver, lo primero de todo, me encanta este grupo que se ha creado porque somos 4 integrantes con especialidades muy diferentes, pero que casan todas muy bien entre ellas. Entonces, solo cuando me dijo Juanfran de meternos a investigar, a informarnos un poquito de todo lo que incluye el ejercicio físico y el crecimiento personal, me encantó. Y la fusión que puede haber entre esto es preciosa, es maravillosa. Simplemente el echar una búsqueda rápida de todo lo que influye en un entrenamiento personal, como puede ser la nutrición, el cuidado del cuerpo a nivel de fisio o a nivel de entrenamiento con Sergio Fraguas, nos arroja muchísimo campo en el que daros nuestra opinión y cosas muy interesantes también, que ya estamos metiendo un poquito la mano en algún podcast del futuro, que no quiero todavía destripar, pero va a ser muy interesante y sobre todo con nuestro toque de que nos dé un poquito igual todo también, que eso es importante. Sobre todo al final la idea principal por la que está aquí David es porque para nosotros lo más importante es que seamos personas cercanas, personas que estemos pues en el día a día, pues como podéis ver con Dani, podéis ver conmigo, como podréis ver con Fraguas en las clases que os graba, que podáis ver pues día a día que somos personas pues como tú, chicos normales, que tenemos nuestras preocupaciones, nuestras cosas y que lo que intentamos es aportaros desde un punto diferente todo lo que hemos aprendido y todo lo que tenemos la suerte de ir trabajando, experienciando y estudiando día a día para poder llevaroslo a un lenguaje más coloquial. Entonces, desde aquí, David, quiero que nos expliques un poquito, ¿vale? En qué va a consistir todo lo que es este mini podcast, este rinconcito de David. Y bueno, que nos cuentes un poquito también qué tienes preparado a futuro, porque ya sé que tienes algunas cositas preparadas y creo que va a ser muy interesante y muy divertido. Así que cuéntanos, por favor. Pues a ver, es muy curioso cómo últimamente, estos últimos años, ha crecido enormemente la cantidad de personas que están haciendo ejercicio por múltiples factores, ya sea por liberar energía, porque quieran cuidar de su cuerpo, se quieran encontrar mejor con ellos mismos, o simplemente por salud, que tendría que ser el principal factor, aunque los otros también son importantes. Y es cierto que hay mucha desinformación en ciertos aspectos de esto, cosas que no se saben todavía, porque es cierto que a día de hoy puedes encontrar información general en cualquier sitio, en Instagram, en Internet, en Dr. Google, cosa que no aconsejo en absoluto. Y hay X cosas de las que no se hablan normalmente, ya sea lo que hablábamos, referente al ejercicio, referente a empezar a entrenar, referente a esa preparación que necesitamos al principio cuando no tenemos ni idea de por dónde debemos empezar para hacerlo correcto, o dudas, miedos que surgen a la hora de entrenar, cuidarse, mantener una buena alimentación o mantener una buena cabecita, psicología a la hora de enfrentar el ejercicio, el entrenamiento. Hay un montón de cosas que sí que es verdad que estoy preparando ya, que yo creo que a la gente común, corriente como nosotros, le puede interesar, le puede sacar esa pequeña, no sé, necesidad de informarse. Y por supuestísimo, en el caso de que haya algo así interesante en el momento, en el presente, que se nos pueda ocurrir, o que haya alguien que se le ocurra y nos lo pueda decir, va a ser maravilloso el tratarlo. Si encima, lo que hablaba antes, cada uno puede aportar su granito de arena, su punto de vista personal
en cuanto a lo que ha estudiado, a lo que ha vivido, esto va a ser maravilloso. O sea, vamos a sacar unas conclusiones estupendas. Muchas de ellas seguro no las tenemos ni al principio del podcast, que es lo que me gusta de lo que vamos a hacer, lo que he hablado con Juanfran básicamente. Va a ser el crear una idea con un tema que sea interesante, con unas cuantas pautas en las que apoyarnos, pero en absoluto lo vamos a trabajar de antes. No queremos un guión, queremos un tema interesante, con unos cuantos apoyos, unos cuantos bastones para seguir adelante, pero queremos ver qué surge ahí, qué podemos sacar en ese momento. No nos gusta, lo hemos hablado Juan y yo, no nos gusta las cosas muy trilladas para por lo menos este podcast. Nos gusta que surja lo que tenga que surgir y lleguemos a donde tengamos que llegar. Al final es sencillo, la idea principal es que un podcast está hecho en parte para divertirnos y en parte para informarnos, y la idea es que os podáis informar desde un punto de vista más coloquial, más sencillo, con la libertad que al final a nosotros nos hace ser lo que somos, que al final nuestra misión principal es liberaros de gilipolleces alimentarias y que podáis tener un pensamiento libre y un pensamiento en el que luego ustedes pues podáis decidir qué queréis hacer, ya no solo con la alimentación, sino en los campos de la salud, y que al final eso os ayude a adaptaros y a ser individuos que os adaptéis mejor a las situaciones, al ambiente, y que eso os lleve a un éxito más duradero y no tan cortoplacista y objetivista, sino más relacionado con el desarrollo de ustedes como seres humanos y como personas. Y esto no es irnos a ninguna teoría de Mr. Wonderful, ni tampoco irnos a ninguna teoría de los hábitos atómicos, ni nada de eso. Es decir, es cuestión de entender que somos seres humanos, que vivimos en un planeta maravilloso que se llama el planeta Tierra, rodeado de muchísimas cosas que a nuestros antepasados les hubiera encantado tener y que a día de hoy pues tenemos, pero todo don necesita un periodo de adaptación y necesita educarnos para poder usar bien ese don, porque si no puede convertirse en nuestra mayor maldición, que al final pienso que es una de las cosas que le está pasando a la mayoría de personas, que no están sabiendo entender cómo se sucede el mundo que nos rodea y cómo ese mundo que nos rodea nos va a dar o nos da la posibilidad de poder llegar a cotas muchísimo más altas de las que ahora mismo pues lo que hubiera imaginado cualquier otra persona de la historia de la humanidad. Nos cuesta mucho igual asentar esas bases al principio. Igual, cuando no... Lo que hablábamos antes, ha crecido mucho el número de gente que está empezando a hacer ejercicio, pero antes de empezar a hacer ejercicio y a cuidarse en todos los aspectos, en todos los campos, sí es necesario sentar unas pequeñas bases, unos cimientos, y luego ya ir creciendo e ir informándote si quieres informarte o especializarte más en ese deporte si te quieres especializar. Pero últimamente sí es verdad que se está cayendo mucho en el error de empezar a tope, sin ningún tipo de formación, y de ahí vienen las lesiones, que yo como fisioterapeuta me quejo y no, ¿vale? Pero es cierto que lo estoy viendo mucho, últimamente sobre todo, gente que empieza a lo loco y no tiene ningún tipo de base. Yo hablo del ejercicio, que es más mi campo, y un poquito también el de fraguas, y tú puedes hablar del de nutrición, pero al final son campos o el psicológico, son campos que se tocan muchísimo. Entonces, sí es cierto que a lo mejor lo que queremos hacer es, lo que dices tú, educar, pero también nos meteremos en algún que otro fregado si queremos hablar de algo que no se haya hablado mucho. Podremos hablar un poco de, a lo mejor tienes que saber esto, esto y esto en caso de una buena alimentación, o en caso de una lesión, o en caso de quiero empezar y no sé muy bien cómo, XX, lo que sea. Pero a lo mejor también queremos hablar un poco de temas que no suenen muchísimo, simplemente por el placer de ¿por qué narices nos está hablando de esto? ¿Vale? Yo es lo que quiero hacer. Entonces quizá habrá tiempo para todo un poco, yo creo. Absolutamente. Maravilloso. Desde este punto, bueno, yo creo que poco a poco el que nos va conociendo, tanto por redes como por todo lo que vamos mostrando, puede ver que al final lo que intentamos es un punto ligeramente irreverente a un punto malo dentro de, sí, puede ser. Dentro de tanta categorización y de tanto categorismo existente a día de hoy en todo el tema profesional, donde todo el mundo intenta parecer tan experto, siempre respetando lo que son los principios existentes y las bases existentes, que para eso están, pero intentando pensar desde otro punto, porque al final, si nosotros no hiciéramos eso,
estaríamos traicionando todo lo que es nuestro pilar fundamental, que es que entendáis el pensamiento como una forma de un producto del ser humano que realmente debe de ser libre y donde cada uno debe macerar el suyo. Así que... Estoy totalmente de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho, Juan. Yo no lo podría haber explicado mejor. Así que, bueno, David, explícanos un poquito más de tu formación, ¿vale? Para todas aquellas personas que también tienen una mente más racional, que sepan un poquito del campo que vienes, Vale. qué es lo que haces, cómo nos hemos conocido, todo eso. Y ya después, por último, te voy a hacer 3 preguntas y ya con eso vamos a acabar. ¿Vale? Perfecto, vale, me parece estupendísimo. Vale, pues yo estudié la Rey Juan Carlos de Alcorcón. Inmediatamente después de sacarme la carrera, me hice el máster allí mismo también, el máster del dolor. Un máster muy interesante, muy enfocado muchísimo al dolor, no tanto a fisioterapia, cosa que agradezco en parte y en parte no tanto, porque había muy poco contenido de fisio, pero sí que pude entender muy bien cómo funcionan las vías del dolor. A mí me encantó eso, porque es increíble lo que ignoramos a nivel medular, a nivel del sistema nervioso central, cómo se procesa todo el dolor. Cosas tan interesantes como, por ejemplo, una pequeña pincelada de lo que seguramente metan en algún podcast, ¿vale? Esto es una pequeña pildorita, ¿vale? Muchas veces el dolor, sobre todo el que es el crónico, no reside en el área del cerebro que procesa el dolor de cuando me quemo o cuando me pincho, sino que reside en ese área de la emoción. Hay gente que tiene dolor procesado por el área que regula la depresión, la tristeza, etc. Y esa persona ya no tiene un problema en el tejido, por ejemplo, ¿vale? Tiene un problema emocional que a lo mejor hay que tratar previamente a tratar como un fisio a nivel manual o con X técnicas. He aprendido muchísimo de eso y son cosas que se ignoran a día de hoy y que es cierto que se están tratando, pero no tanto quizá como se debería, que es una manera que yo tengo mucho de trabajar, muy, muy sesuda. No es tanto el tratar por tratar, sino lloro por los codos, Juanfran lo sabe, y aquí todo el mundo en el coraje también lo sabe, y es una manera que yo trabajo muy bien, el hablar con el paciente, ver qué le pasa, y una vez que sabe él lo que le está sucediendo, puedo empezar a trabajar con él, ¿vale? Máster del dolor. Después me saqué 3 expertos que casan muy bien juntos, excepto el de ecografía. En un futuro traeremos un ecógrafo a Coraje, lo tengo clarísimo. Estamos organizándolo, tiempo al tiempo. Pero los 2 otros expertos casan muy bien juntos, que es el de terapia manual y el de terapia fascial. Ambos 2 enseñan muchísimas técnicas, pero también, sobre todo, el cómo tratar los tejidos individualmente. Ya no solo ir al fisio a que te dé un masajito, que hay mucha gente que lo sigue pensando. Es a que te traten todo. No es solo a nivel de me duele esto, hay que tratar esto, sino a nivel de tienes un componente general, corporal, incluso psicológico, como lo que hemos hablado hace un momento, que hay que tratar previamente a que te duela un hombro o a que te duela un codo. Hay que mirarlo todo el cuerpo de manera holística y toda la persona de manera holística y no solo como una zona. Entonces, quizá esa sea la manera correcta, ya no solo en fisioterapia, yo creo que en todo, ¿no? En cualquier campo, de tratar a un paciente, tratar a una persona, igual que se hace aquí cuando se entrena, que no es solo entrenar por entrenar, sino el que hay que ver qué falla en esa persona, por qué está haciendo lo que hace y cómo no hace el ejercicio correctamente, pues en esto es exactamente igual. Yo creo que a nivel formación, eso. Luego 17 millones de cursos, que eso ya va a lo que necesite. Muy bien. Bueno, ahora para terminar, no me enrollo apenas, ¿verdad? 3 preguntas. No... pero bueno, es que aquí somos... Vale. Somos... Es que me das cancha, me das un poquito de bola y yo tiro para adelante. O sea, quiero decir... al final, yo creo que lo importante del podcast es que estéis cómodos y que realmente hablemos de cosas que sean interesantes. Y bueno, ya para acabar, ¿vale? Para que nuestros oyentes no nos maten, vamos a coger y vamos a hacerte 3 preguntas, ¿vale? La primera pregunta, ¿vale? Es ¿cómo se describe David? ¿Cómo es David? Wow, muy buena pregunta, ¿eh? Ya empezamos difícil. Tienes 3 frases. Hostia. Vale, voy a intentar no enrollarme, ¿de acuerdo? ¿Cómo soy yo? A ver, voy a decir extrovertido, ¿vale? A ratos. Es verdad que de vez en cuando también necesito mi espacio. En eso soy... ¿Cómo se llama eso?
Es lo contrario igual a extrovertido, ¿eh? Cuidado. Introspectivo. ¿Vale? ¿No es introvertido? Me ¿Vale? quedo con introspectivo. ¿Vale? ¿Vale? Profundo, extrovertido. Y diría que... me falta una, ¿eh? ¿Puedo hacer un pasapalabra y meterlo en otro podcast? Tengo que Vale. decirlo ya. Vale. ¿Sí? No, vale, puedes ¿Sí? hacerlo. Sí. Cabezón, voy a decir cabezón, me quedo con cabezón de momento, ¿vale? Voy a utilizarlo como si fuera un comodín. Me quedo con cabezón, cabezón me gusta. Sí, me parece guay, venga. Elegimos cabezón. Vale. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué quiere aportar David al mundo? Joder, tío. Aparte. Tenemos a Dani ahí haciendo musculitos fuera de cámara. ¿Qué quiero aportar al mundo? Bueno, no me enrollo, ¿vale? En una palabra. Una frase. Una frase te lo compro. Me gustaría, la verdad es que es muy típico, pero me gustaría que el mundo fuera mejor y yo aportara a ello. O sea, me gustaría aportar a que por lo menos mi mundo, la parte de cerquita, llegue a ser mejor. No quiero, o sea, me gustaría descubrir la vacuna contra el cáncer, ¿vale? No creo que suceda porque no lo estoy investigando. Pero sí me gustaría que por lo menos algo de lo que yo hiciera mejorara un poquito, aunque sea el mundo en el que yo vivo, quizá, o el mundo de alrededor. Me parece, sé que es muy típico, pero ¿no? O muy Mr. Wonderful, lo que dices tú, a lo mejor... Bueno, creo que eso bien englobado y bien objetivado Sí. suele ser muy potente. Puede ser. Al final las grandes ideas no son grandes por el hecho de ser grandes, es por el hecho de objetivarse bien. ¿Puedo cambiarlo? ¿Lo puedo cambiar? Vale. Creo, y esto es verídico, me gustaría que, por ejemplo, ya hablando del mundo que me rodea, pero por ejemplo, en un espacio más cerrado como puede ser el colegio o el sitio donde trabajo, ¿vale? Me gustaría que la gente esté contenta de que yo esté aquí. Es decir, me gustaría que la gente, o sea, trabajar tan bien y ser tan proactivo y tan buen rollero y dar tanta buena energía que la gente esté contenta de que yo ande por alrededor. Eso sí me gustaría. Me gusta más. Es menos Mr. Wonderful, más específico. Te he entendido perfectamente. Ahora sí, vale. Y por última, ¿vale? ¿Qué te gustaría aportarle a nuestros televidentes, a nuestros teleoyentes y a las personas que nos siguen a nivel digital? ¿Qué pueden esperar de ti? Vale. Vamos a intentar encaminarlo bien, vamos a intentar redirigir los esfuerzos hacia donde queremos llegar, pero desde que me propusiste el proyecto, que me encantó, sé que me gustaría mucho que los podcasts, la información, cualquier cosa que ofrezcamos, la gente esté feliz de consumirlo, es decir, que no sea aburrido, esto lo comenté contigo, no quiero que sea algo, que sea un tostón, que sea sencillo de consumir, de me apetece, y encima eso, que tú digas, a ver qué ha sacado esta gentuza ahora, voy a ver si han subido algo, me apetece. Me gusta esa palabra, gentuza. Esa gentuza, ¿sabes? El rincón de la gentuza, siguiente. ¿Esta gentuza ha sacado ya vídeo? El rincón de la gentuza. El rincón de la gentuza, ya está. Me gustan, los que sobran. ¿Sabes? Es como me encanta. Se ha decidido aquí ahora, en este preciso momento improvisado. ¿Ves cómo no hay que coger guión? Quiero que sea sencillo de consumir, decir, me apetece, y que además de educar y aportar algo de información en algo que la gente no tiene tanta facilidad para buscar, que diga, hoy están hablando de algo interesante, que me interesa, que me afecta a mí personalmente porque este tema me toca, aparte digas, jo, me apetece verme el vídeo entero, el podcast entero, me apetece ver qué narices dicen. Y que además, no sé si lo has mirado, que participen en el sentido de esto me gusta, esto no, puedan estar pendientes de eso. Sí, es decir, en ese aspecto, como siempre os decimos en todos los podcasts, en todo lo que lanzamos, a través de redes sociales, en eatfit.psiconutrición, también en el Instagram de Sergio Fraguas, en el Instagram de Dani con Dani Dani Gil / dietista, en el de David y el tuyo, David Torres Fisio, ¿vale? O también a través de los comentarios en YouTube o del propio Box Digital nos podéis dejar el comentario que queráis, decirnos lo que queráis, algo de lo que queráis que hablamos, y nosotros lo vamos a resolver y os vamos a ayudar, claro, si se puede hacer de forma pública y de una forma así sencilla y amena. Y si no también, no os preocupéis, si cualquier cosa que os pase por la cabeza se hablará, se discutirá. Y bueno, y ya por último, bueno, darte las gracias
¿vale? Gracias a ti. Deciros que en Coraje podéis encontrar a David como fisio si queréis venir, ¿vale? Solo tenéis que llamar a Coraje o meteros en la página web de Coraje. O meteos en mi Instagram y me comunicáis a mí, Y sin ya ningún está. problema. Y aparte de eso, deciros y daros una muy buena noticia, ¿vale? Hemos tenido a los Umpa Lumpa trabajando, siguen trabajando para ello, les queda ya muy poquito, y estamos creando la nueva página web de Eatfit, que se va a llamar eatfitpsiconutrición.com, así de sencillo, igual que las redes prácticamente, y que ahí vais a poder encontrar pues el contenido, el box digital, vais a poder encontrar la forma de hacer vuestro propio algoritmo de alimentación, psicología, vais a poder encontrar todo eso. Cuando ya esté este podcast colgado, la veréis arriba, solo tenéis que clicar y directamente iréis, vais a tener muchísimas formas de pago y todo va a estar muy guay. Recordad que al final nosotros no vivimos del aire, entonces si queremos mantener un espacio libre donde podamos hablar de forma crítica y manteniendo pues un buen espacio libre de conflictos de interés, la única forma es financiarnos a través de cursos y a través de todo lo que es pues ofreceros un servicio que os ayude a ser mejores. Así que bueno, David, Muchas gracias, nos Juanfran, vemos muy pronto por aquí, ¿vale? Bienvenido Estoy encantado. y vamos a por todas. Perfecto.